une el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, más bien conocido como el TDAH. Toda la información viene desde el DSM-5 y mi equipo está conformado por Juan Andrés Ospina, Cristian Mauricio Gil Flores, María Camila León y Juan Felipe Sea Martínez, que es mi persona. Continuamos, vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Según la MS5, los criterios diagnósticos para el diagnóstico del TDAH se basa en tres: hiperactividad, inatención e impulsividad. Los síntomas no solamente son una manifestación del comportamiento de oposición, de desafío, hostilidad, fracaso, sino también dificultad para comprender tareas o seguir instrucciones. En inatención consiste en que con frecuencia se distrae, pierde cosas, tiene dificultad para prestar atención a los detalles, ya sea por descuido o por error. No sigue instrucciones ni reglas. Hiperactividad. Los síntomas de hiperactividad, el otro criterio de hiperactividad consiste que tiene, con frecuencia golpea con las manos o los pies y retuerce el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, ya sea en clase, ya sea en la oficina, ya sea en el trabajo o en situaciones que requieran como mantenerse quieto o en un solo lugar. No puede estarse quieto, siempre está moviéndose, en constante movimiento, ya estar jugando, ya sea que esté jugando con cositas que están alrededor suyo. No es capaz de permanecerse quieto en actividades. Impulsividad. Impulsividad con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, terminan las frases de otro, no respeta el turno de una conversación. Con frecuencia se le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras hace la fila, mientras hace una fila o espera una cola. Con frecuencia interrumpe por ejemplo, se mete en las conversaciones de otras personas, en otros juegos, se mete en otras actividades y esto puede ocasionar muchos conflictos entre amigos, compañeros, por lo mismo el problema de impulsividad. Y por eso es que quedan como tan excluidos como de los demás. Con el diagnóstico diferencial, el paciente con TDAH presenta lo siguiente. Cabe aclarar que lo explicaré de acuerdo a su acercamiento, similitud y con su diferencia. Bueno, entonces voy a empezar con el retraso mental leve. En su similitud con el TDAH, es que tiene como una alteración en la estructura de su cerebro y asimismo como un retraso en su maduración. La maduración, pues obviamente del cerebro. Las diferencias radica en que un paciente con TDAH, debido a su condición, es inestable en espacios o momentos de aprendizaje, alterando así su ritmo. Pero el paciente logra adquirir competencias de escritura, de comprensión, de lógica, mientras que una persona con retraso mental leve no lo puede hacer. Bueno, sí lo puede hacer, pero no tan fácilmente. Ahora la fobia. En el TDAH, pues con la similitud del TDAH, tiene conductas de ansiedad. Los niños tienen más probabilidad de presentar fobias o miedos por esa misma ansiedad. En la diferencia, un paciente con fobia puede presentar pensamientos distorsionados. Pues esos pensamientos alteran las emociones en cuanto a su confianza, en la relación con las personas que lo rodean y con su entorno. Un paciente con TDAH es inestable y ansioso, sin ser habitual esos pensamientos distorsionados para su realidad. En la depresión, la similitud del acercamiento que tiene con el TDAH es la dificultad en la concentración en actividades cotidianas, mientras que en las diferencias la dificultad es la dificultad de concentración permanente, mientras en la depresión eso pues es como en ciertos episodios. En la ansiedad, para finalizar, tenemos la similitud, la inatención por lo que está pasando en el exterior,
eh, estas distracciones son por sus propios medios, sus mismos pensamientos. En las diferencias tenemos que la ansiedad es la asociación de pensamientos preocupantes y rumiación de esos pensamientos. Sin embargo, el TDAH es carente de esta característica. Aspectos y características del TDAH. La hiperactividad es cuando el niño se mueve mucho, no resulta pues en momentos que debería de moverse, realmente debería estar quieto en ese momento, y cuando pasa eso es porque el niño puede compadecer de TDAH. Obviamente otra cosa que es falta es que no puede mantenerse quieto en un solo lugar, siempre tiene que estar moviéndose o estando en constante movimiento. Habla demasiado, no puede decirlo de manera grotesca, habla hasta por los codos. Tiene una dificultad excesivamente difícil para relajarse, cualquier cosa lo afecta, el estrés se apodera de él, la ansiedad. Cambia, algo muy habitual es que cambian de actividades sin finalizar la que están haciendo en el momento. O sea, pueden estar haciendo un dibujo en ese momento, pero lo dejan a medias y así comienzan a hacer otra cosa, se ponen a jugar, pero nunca terminan una tarea en específico. Eh, Déficit de atención. Lo mismo que lo otro, solo que en el anterior se muestra un constante movimiento del paciente, ya que no es capaz de contener sus movimientos o de mantenerse sentado. La impulsividad, niños impacientes, no tienen control de la espera, siempre quiere que él sea el primero, no es capaz de mantener esa situación. No piensa antes de actuar, las cosas las hace directamente por un mero instinto, nunca piensa las consecuencias de las cosas. O la otra cosa es cuando interrumpe a los demás, no le gusta pues que los demás estén hablando, entonces él mismo se mete ahí, habla y no dejan que las personas contengan una información. Es prepotente, o sea, el niño va a decir lo primero que le venga a la mente, sin decir, pues sin pensar las cosas. Esto viene relacionado con lo anterior que acabo de decir. Obviamente la impulsividad también mantiene un toqueteo del todo y tiene un gran conflicto con los adultos. El impacto del TDAH en las relaciones sociales y el impacto que tiene en la vida. Pues sí. El TDAH tiene importantes repercusiones en casi todas las áreas de la vida de una persona. En el caso del funcionamiento psicosocial de los niños, adolescentes, adultos con esa patología presentan un comportamiento más hostil, destructivo y reaccionan enfadados, con altos niveles de frustración cuando les provoca poco empáticos y suelen sentir poca culpabilidad respecto a lo que normalmente hacen. Los niños con TDAH tienen menos oportunidades de ser invitados a actividades sociales, ya sea de fiestas sociales, amigos, suelen tener pocos amigos. No tienen, por así decir, como mejores amigos. Participan en actividades extraescolares, pero siempre terminan en expulsión por lo mismo, por los problemas que tienen de hiperactividad y de impulsividad. Los adolescentes con TDAH también tienen problemas de relaciones sociales, ya que constantemente cambian de parejas, tienen alta proporción a contraer alguna enfermedad sexual, ya que cambian constantemente de parejas. Los adultos con TDAH también tienen repercusiones en la vida social, como lo mismo. Parejas poco estables, no tienen una relación duradera ni larga, tienen problemas para tener amistades, mantienen prácticamente solos. Realmente las personas con TDAH no tienen una buena calidad de vida en algunos aspectos, ya que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad está asociado al fracaso escolar, a la dificultad para tener relaciones sociales y familiares, al riesgo de conflictos, delitos, abuso de sustancias y accidentes. Los factores de riesgo en una persona con TDAH. Las comorbilidades pues, son los que llegan a afectar mucho el diagnóstico cuando se
se intuye que hay otro trastorno que está afectando al paciente, como lo que vemos en ese momento como trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta social, trastorno depresivo. O sea, estos trastornos pueden perjudicar ya de por sí a la persona, pero si lo incluimos con el TDAH, va a ser un problema mucho peor. O sea, muchos trastornos de esos tienen similitudes, como nuestro compañero Juan ya lo explicó anteriormente, pero también tienen sus dificultades aparte. O sea, sería un gran problema con el TDAH. También tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, como el bajo peso al nacer, el consumo de tabaco durante la gestación de la madre, vínculos con la dieta que lleva la madre en el momento. Otra cosa es los aspectos relacionados con la historia de vida. Una cosa de eso también puede meterse en la genética. Se puede tener un rasgo genético muy potente en la madre o en el padre que ya haya tenido pues como diferentes trastornos de TH en la familia. Y eso también puede ser un gran factor ambiental para que el niño tenga un gran porcentaje de nacer con TDAH. Y obviamente la exposición a neurotóxicos, a infecciones o consumo de alcohol durante el embarazo y después del nacimiento. El pronóstico consiste en aquellos factores que permiten predecir la evolución del trastorno. En el mal pronóstico, los factores que permiten predecir la mala evolución del trastorno son que los síntomas principales, como la falta de atención, la hiperactividad o la impulsividad, estén marcados o exacerbados, que el desarrollo de la persona haya sido en un bajo nivel socioeconómico, porque allí la ayuda casi escasa, se ven expuestos a ambientes marginales. También que haya una baja, un bajo coeficiente intelectual o que haya amplia afectación cognitiva. Ahora, el buen pronóstico, digamos que se diagnostique a tiempo, se implemente el tratamiento pertinente y que se mantenga el tiempo necesario en conjunto con el área de psiquiatría, la farmacoterapia, los índices en cuanto al tratamiento. También que el niño haya gozado de buenas interacciones personales, como lo es en el ámbito familiar, amistad. Bueno, se vea involucrado en deporte. Bueno, el tratamiento que se implementará con el TDAH en este caso es el de la psicoeducación, que consiste en que con el psicólogo educativo se trabajan las necesidades específicas de los alumnos con TDAH, enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que comprende ese tratamiento es la psicoeducación hacia los maestros, padres y en general a la comunidad académica, y la adaptación de la malla curricular a las necesidades específicas del niño. Y eso sería todo.